Buenos días, hermano Isaí. Estamos listos y con expectación para empezar nuestra participación. Así es. Bueno, queremos agradecer a usted, Radio Audiencia, que está en este día, que está escuchando palabra del Señor. Hemos venido tocando algunos puntos. Bueno, el pastor más que todo. Yo solamente estoy aquí detrás de micrófonos, pero como siempre es algo grato, es algo valioso en que aprovechemos bien el tiempo. Y yo creo que hay personas que han escuchado esta programación y ha sido de grande bendición. Les agradecemos infinitamente que aporten en sus oraciones para que digan: Señor, necesitamos personas, hombres atrevidas, que se levanten y hablen este poderoso evangelio. Adelante, pastor, y los micrófonos son suyos. Muy bien, pues ha sido una bendición participar. Y el anhelo que yo tengo en mi alma es justamente ser una bendición. Y vamos a continuar con lo que hemos estado comentando acerca de esa corriente llamada nueva era, nuevo amanecer, o bien nuevo orden mundial, en realidad, que es sinónimo propiamente. Pero voy a leer la escritura. Y de nuevo voy a utilizar el pasaje de Mateo 24, versículo 32 al 33, para que siga siendo nuestro pasaje tutor de estas participaciones. Dice el Señor Jesús: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Y yo he llamado a esta declaración de Jesús que se vale ver. Es decir, yo lo he explicado, soy eminentemente un predicador del Evangelio de Jesucristo, cosa que yo disfruto, y disfruto de manera abundante. Sin embargo, no estoy predicando, estoy haciendo comentarios sobre estas cuestiones. Usted recuerda que la razón por la cual empezamos a participar con ustedes fue precisamente porque habíamos hablado de que hay dos problemas en la iglesia cristiana contemporánea. Una, la perversión de la fe, o sea, la han trastornado, claro que sí. Y la segunda es la perversión del culto cristiano, que ha devenido en un mero show. Así que a raíz de eso, yo hice mi participación y hablé sobre una de las vertientes que han causado este problema. Y me remití justamente a los fenómenos eclesiásticos. Y particularmente, de manera particular, por supuesto, tuve muy en cuenta a lo que se llama como el nuevo pensamiento, que es gnosticismo, que no debe confundirse con lo que es la nueva era, porque el nuevo pensamiento es una corriente, ciertamente una corriente filosófica que llegó por allá por el año de 1830 a los Estados Unidos, que proclama la necesidad de una experiencia directa con el Creador. Mire, qué palabras tan piadosas. Dicen una experiencia directa con el Creador sin necesidad de intermediarios. Algo así como el Señor Jesucristo lo ponemos aparte, no lo necesitamos. Los hombres podemos tener acceso directo al Padre, cosa que la Escritura de ninguna manera autoriza. De tal manera que no solamente estas gentes hacían énfasis en ese tipo de cosas. El mensaje central de este pensamiento es que cada persona da origen a sus experiencias, a su visión del mundo. Por eso el nuevo pensamiento, dice un comentario, pone gran énfasis en la actitud mental positiva, la meditación y los ejercicios de afirmación. Es decir, usted solamente decrételo, usted solamente afírmelo y ya está. Entonces, este tipo de cosas dieron resultados muy malos en la iglesia, de lo que ella hable.
Pero esa era una de las vertientes que golpeó sobre la iglesia cristiana y trastornó su cuerpo de fe. Pero luego volteamos a ver otro lado, otra vertiente, que es lo que hemos llamado la nueva era. Y eso es de lo que estamos planteando y planteo esta mañana. Y bueno, pues a nuestro auditorio, gracias por la generosidad de recibirnos a través de este programa de Radio Adoración, en el cual desde hace 2 programas estoy haciendo o dando pormenores de lo que es llamado como la nueva era, y que en realidad yo les prometí el día miércoles que iba a ser más cauteloso, que iba a ser más austero para beneficio de nuestros hermanos que nos escuchan. ¿Por qué? Porque son términos y son muchas cosas involucradas en esto que realmente son un mundo de información, y vamos a tomar solamente ciertas líneas para trabajar y que sea más entendible. Y en el último programa dije que en la isla de Capri, o la isla del Macho Cabrío, porque es propio, se reunieron 5 personajes que han sido muy importantes en los cambios que se han dado, escúcheme bien, a partir de los años 60. Haz de cuenta que todos decidieron llegar justamente a partir de los años 60, como si fuera una casualidad. Y definitivamente ninguna casualidad. Esto nos dice que fueron actos deliberados, programados para manifestarse a partir de los años 60. Y estos personajes que se dieron cita en la isla de Capri fueron, dije, Lenin, Stalin, Máximo Gorki, Nietzsche y Aleister Crowley. O sea, un brebaje interesantísimo de ocultistas. Así que no podíamos esperar un buen producto. Y de eso ya di una breve semblanza. No voy a entrar de nuevo a ello porque tenemos que avanzar. No lo haré. Pero lo que dije creo que fueron cosas suficientes para que usted tenga una idea muy clara de los pensamientos que fueron factores dominantes de allí, de la isla de Capri. Yo dije, surgieron 2 dogmas, 2 proyectos para ejecutarse en el siglo XX, es decir, a partir del año 1900. Y estos dogmas fueron, por un lado, el dogma bolchevique, que es el gobierno de las mayorías. Cuando menos se pretende que fuera el gobierno de las mayorías, y que implicaba precisamente que el Estado doctrinara a los hijos en el sentido de la no existencia de Dios. Y definitivamente la estrategia era perfecta, porque naciones, familias o personas que no tienen en su alma la idea de que tenemos Padre en los cielos, que no pueden levantar sus ojos hacia arriba para decirle: Padre, necesito tu ayuda, son pueblos, naciones que caen en la desesperanza. Y creo que en el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, por sus venas corre con fuerza todavía la idea de que tenemos Padre en los cielos. En el pueblo cristiano eso está vigente completamente. Por lo tanto, hay un ingrediente de seguridad, de actitudes que no son desplomantes, sino que tienen certeza, y esas naciones y esos pueblos no se desmoronan cuando tienen esta esperanza. Entonces sabían muy bien hacia dónde dirigían sus pasos, además que había una tutela de las redes satánicas.
y que además, para que esto fructificara como fructificó, necesitaban muy buenos padrinos para que eso caminara. De tal manera, ese es un dogma, y el otro era el dogma del nuevo amanecer o el dogma de la nueva era, que implicaba traer a Occidente propiamente la cultura orientalista, orientalizar a Occidente, de lo que ya también hablé. Y dije que estos dogmas eran dos fuentes de las que ha bebido la raza humana y ha normado sus criterios, particularmente a partir de los años 60. Mire qué interesante, otra vez nos encontramos a los años 60. Así que he escogido irme primero por esa vertiente del comunismo, es decir, ya estamos en la isla de Capri, año 1900, ahí tenemos los dos dogmas, pero por supuesto que no podemos menospreciar la vertiente que corresponde al comunismo, como si esta fuera una cosa caduca y terminada, cuando que tiene una gran vigencia en términos académicos, y está golpeando y sigue golpeando generación tras generación. Por eso he escogido primero la ruta del comunismo, y lo hago sin pretender ahondar en el tema del comunismo, porque yo no estoy alabando ni estoy enseñando estas filosofías. No. Solamente las estoy citando para decirle al pueblo de Dios: miren las cosas, miren la higuera reverdeciendo y miren lo que ha estado sucediendo, para que se le dé identidad, lo que se conoce establecer la relación causal. Esa es estrictamente la única razón por la cual yo estoy citando a lo del comunismo, porque además estoy obligado a irme por esa ruta para beneficio de los hijos de Dios, beneficio de la Iglesia de Jesucristo, que son la razón por la cual estoy abordando estas cuestiones, por nadie más. Así que, pues entonces, subamos por esa vertiente comunista, a ver hasta dónde llegamos. Y resulta que llegamos a los años 1920, a esa década de los años 1920, y caemos en Frankfurt, Alemania, en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y allí, como lo hice con los que estuvieron en Capri, ahora voy a nombrar a otros 5 que tuvieron que ver de manera directa con lo que ha sucedido a partir de los años 60 del siglo pasado. Ese tan mencionado cambio de paradigma que proponía la nueva era, con el propósito de erradicar la cultura occidental cristiana, y que hice la precisión: cultura occidental cristiana no es lo mismo que la iglesia. Y la cultura occidental cristiana, claro que sí la han filtrado y la están prácticamente haciendo trizas. Todo ha cambiado. Hay un pensamiento distinto en la gente, y se lo dicen. Después de los años 60 el mundo ya no piensa igual, pero se le dice como si fuera una casualidad, una circunstancia. No. Estamos hablando de movimientos deliberados, de tal manera que entonces ese tan mencionado cambio de paradigma tuvo que ver con ellos. Y por supuesto se proponía la nueva era, erradicar la cultura occidental cristiana, y por supuesto golpear la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué razón? Pues porque los hermanos como seres humanos vivimos en una sociedad, y lo que en la sociedad se dice, se piensa, se enseña, no deja de afectar el pensamiento de los hijos de Dios. Entonces, por supuesto que tenía dirección hacia la iglesia de Jesucristo. ¿O creería usted que el diablo no se interesa en eso?
y haré precisiones, a la manera como lo hicimos el miércoles pasado, para que ante ustedes, mis hermanos, las cosas que han sucedido en los años 60 a esta fecha, ustedes las pueden ir reconociendo y que las cosas cobren sentido para que ustedes volteen a ver lo que ha pasado en la iglesia desde este tiempo hasta hoy y ver con toda certeza que la isla de Capri sí se ha metido en la forma de pensar y el quehacer de la iglesia cristiana, porque son tan sutiles estos manejos que pasan desapercibidos. Por eso Pablo dijo, no ignoramos sus sutilezas. Por eso dice la Biblia que hay malicias espirituales. Ahora, igual que en el caso anterior lo dije, son 5 personajes. Escúcheme bien, George Lucas. Y cuando hablo de George Lucas, casi es muy común que digan, no, pero ese estaba acá con Hollywood. No. Este que yo le estoy diciendo nada tiene que ver con Hollywood. Este era un líder húngaro del Partido Comunista, que nada tiene que ver con el otro. No. Hago la aclaración para que usted no se confunda. El segundo, Max Horkheimer, cuidado. Herbert Marcuse, Teodoro Adorno y nuestro catedrático de la UNAM de 1050 a 1975, de 1950 a 1975, el señor Erich Fromm, psicoanalista. Esto se lo digo solo a manera de bosquejo, porque quiero entrar. Le diré estos detalles en breve. Voy a hacer una especie de bosquejo rápido para que usted se vaya formando opinión de estos señores y de lo que ellos estaban proponiendo, por supuesto apoyados por padrinos poderosos, sin duda. Mire, Marcuse, Lucas, Marcuse y Erich Fromm sentaron las bases para los movimientos de la liberación sexual que se dieron en los años 60. Herbert Marcuse escribió sobre la teoría del placer, que llamó, óigame bien, la liberación impura y racional de la sexualidad. ¿Le suena conocido esto con algo que haya pasado en estas generaciones? ¿El amor libre? ¿Le parece que sí estábamos al alcance de ello para poderle dar identidad? ¿O pensar que no, bueno, es una casualidad, es una coincidencia? Bueno, Erich Fromm propuso que la sociedad fuera matriarcal, que fuera un matriarcado, es decir, que se quitara la figura del padre y que se estableciera la figura, por supuesto, la figura de la diosa madre. Porque incluso hasta se predica eso, que Dios es hembra. Santo Dios. Yo creo que la persona que dijo que había tenido la revelación que Jesús tenía muchos pechos, lo que estaba teniendo es una visión de la diosa Diana de los Efesios. Ahora, estos produjeron lo que es llamado la teoría de la personalidad autoritaria. Aquí estamos empezando a entrar en materia, que sería algo así como, señores, Dios es autoritario. ¿Por qué? Porque no es un demócrata. Porque Él solo ordena. Perdón. Dios solamente ordena, hágase esto. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios lo dice. Y entonces yo digo, bueno, ¿tendrá Dios alguna razón para decir, no tendrá dioses ajenos delante de mí? Bueno, porque Él sabe que en el vasto universo no existe otro como Él. Que sería algo así como, si conocen ustedes otro Dios, pues preséntenmelo, porque yo no lo he visto.
y por eso es Jehová, es decir, el que tiene existencia propia. Yo soy el que soy, yo soy el que vive por mí mismo. Por lo tanto, no les autorizo a los hombres a que adoren imágenes, porque como no existe detrás de las imágenes ningún poder verdadero como el del Dios de los cielos, es orar al vacío, es suplicar a la nada. Oren al que vive por sí mismo y puede y tiene poder para ayudar y quiere ayudar. Entonces me parece muy legítima la exigencia divina. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Entonces, qué preciosas ideas. Y ellos dijeron, no, eso no está bien, porque miren, Dios es autoritario, ordena tan solo porque ordena. ¿Usted qué dice? Pero ahora que le he dicho eso, le pido que afine sus sentidos y perciba que el golpe venía contra el Padre, contra el Dios que tutela la raza humana, el Dios que nos da esa paz, que no estamos solos, que este mundo no se mueve en el universo abandonado al arbitrio de las fuerzas del universo. No, que hay un soberano, que hay un Dios eterno, como enseñan los gnósticos y como enseñan los predicadores gnósticos, que el universo se maneja por leyes y que si usted conoce las leyes, bueno, pues entonces usted nomás oprime el botón 1, el botón 2 y ya tiene su milagro a como usted lo quiera, olvidándose que donde hay leyes hay legislador, y que sobre todas las cosas Dios es el que gobierna el vasto universo. Pero esas cosas han funcionado, y claro, han funcionado hasta en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia la dejaron sin doctrina, la dejaron indefensos, y responderán a Dios los pastores y los líderes evangélicos que permitieron eso allá por los años 80, de tal manera que al patriarcado en esas tesis acusaban a Dios de fascista, de tirano. Oiga, para mí ha sido magnífico Dios y Padre. Con ello, dije, se preparaba el terreno para proponer que la sociedad dejara el patriarcado y se fuera al matriarcado, en el cual, por supuesto, se adoraría a la Gran Madre, a la diosa Gea, a la Pachamama. Pero déjeme decir, avancemos, porque sí quiero entrar en materia. Además dijeron que la Biblia, si Dios es arbitrario y es autoritario, pues entonces la Biblia, que es el libro que habla de Dios, pues la Biblia es un libro que promueve el autoritarismo. Santo. Ahora, dígame, aquí que en este punto que acabo de señalar, de sus tesis, afine sus sentidos. ¿No percibe usted que el golpe que iba directo contra la doctrina? Digo, porque si la Biblia es autoritaria y de la Biblia aprendemos la doctrina, pues entonces la doctrina es autoritaria. Confundieron autoridad con autoritarismo. No confundieron, fueron muy deliberados. Y el liderazgo fue muy indolente. Y lo digo con toda certeza porque nadie tiene derechos sobre los derechos de Cristo, que compró este pueblo, nos redimió con su sangre. ¿Por qué cree que estoy trabajando intensamente para que el pueblo vuelva a esos fundamentos de la fe? Pero el golpe iba directo contra la doctrina. Entonces yo le digo a usted, mi hermano, ¿está teniendo sentido lo que pasó por los años 80, donde dijeron que la doctrina debía de ser dejada de lado, de ya no era necesaria? Y creo que nadie en su sano juicio discutiría que eso no es cierto. No, hubo una corriente que funcionó de tal manera que la gente dijo, pues ahora nos vamos a dedicar solamente a cantar y a danzar, a convivir y a tener un espacio no apretado como la doctrina.
confundieron la normatividad con la doctrina, que no es lo mismo, mis hermanos. De tal manera que ahora usted dice, ahora caigo, ¿con qué razón? ¿Con qué razón en la iglesia se propuso semejante barbaridad? Y entonces yo le digo, aplique el principio de relación causal. Mire de dónde venía el golpe, de este grupo. Entonces, para que vea usted que esas cosas no son inofensivas. No, Satán ha trabajado con una gran sutileza. Y si la iglesia hubiera tenido doctrina, no le hubieran aceptado eso. Pero primero dejaron a la iglesia indefensa, ignorante de la fe. Y los pastores y los líderes de ese tiempo guardaron silencio. Y yo digo, sin duda tienen una cita en el tribunal de Jesucristo por haber tolerado esa infamia. Por eso, en los labios de muchos predicadores y conferencistas que yo vi, con qué satisfacción trinaban contra lo doctrinario. No me va a decir usted que ¿a dónde sucedió eso, por amor de Dios? Y decían que la doctrina era autoritarismo puro y que eso era cuestión de los viejos, de la vieja iglesia, de los viejos predicadores, del viejo odre. Válgame Dios. Dije confundiendo lo que es la doctrina con lo normativo. Lo normativo sí puede llegar a ser, como son cuestiones que los hombres imponen, allí puede haber una tiranía, sí es cierto, pero no decía alguien, no tires el agua con todo el niño de la bandeja. Abandone eso, pero no abandone la doctrina. Y desde luego vendría el golpe contra las Sagradas Escrituras. Cosa que porque si el libro es autoritario, pues entonces vamos a trabajar a ver cómo lo eliminamos. Y mire qué coincidencia, hombre. También a partir de los años 60 empezaron las modificaciones de la Biblia. Hombre, qué casualidad, yo estoy maravillado de la casualidad. Señora casualidad, mire cómo se le ocurrió llegar cuando llegaron todas estas corrientes. Qué interesante los años 60. Y yo le pregunto, ¿casualidad o algo deliberado? Se dijo que había una conspiración contra las Sagradas Escrituras, que yo hice la precisión, no. Por lo pronto, no contra las Sagradas Escrituras, sino contra la Reina Valera, señor, contra la Reina Valera. Aunque después habrán de venir por todo, mis hermanos. Pero eso no era todo. Después de esto, darían más pasos. Sustentaban que el pueblo que se guiaba por la Escritura, por ejemplo, la familia, deberían ser declarados como familias autoritarias. Las iglesias autoritarias. Y surgieron las neoiglesias, las grandes iglesias, producto no de la evangelización, sino producto de me lo llevo a medio mundo de manera muy atractiva. Les propongo que con ellos no había eso de la doctrina, ni la normatividad, era una especie de relax. Hombre, eso era de la vieja iglesia. Aquí con nosotros, amor y paz. Alabado sea Dios. Y medio mundo corrió para allá, principalmente de las iglesias fundamentalistas o tradicionalistas. De allí salieron los grandes conglomerados que constituyeron las grandes iglesias que con el poder económico y político que representaban fueron capaces de sentirse tutores del pueblo. Y les impusieron una serie de conferencistas y enseñadores que nunca los consultaban sobre su doctrina y su conducta, y enfermaron al pueblo. Y esto yo soy testigo presencial, así que tengo 52 años en el ministerio. Que ellos no eran como la vieja iglesia, que no eran tradicionalistas, que su vino nuevo
no debía echarse en este odre viejo de las tradiciones pasadas de moda, de tal manera que entonces no solamente la familia, oiga, la familia es autoritaria, el golpe contra la familia, querían separar a los hijos de los padres, y lo lograron. Y ahora sí yo quiero empezar a entrar, el tiempo avanzado, hermano Isaí, cómo me gustaría detener el reloj, porque estamos entrando a una cuestión muy importante. Ya tenemos la teoría de la personalidad autoritaria, Dios es autoritario, la Biblia es autoritaria, la familia que se guía por la Biblia es autoritaria, la iglesia es autoritaria y el Estado judio-cristiano es autoritario. No me diga que no fue el lenguaje de los años 60. Por supuesto, estados autoritarios, autoridades autoritarias, con todas esas cosas, ¿no? A pesar del sabroso pleonasmo. Pero bueno, digamos, veamos esto. Entonces, esas tesis de la Universidad de Frankfurt, después hablaré de estos señores, ¿eh? Ahorita quiero ser concreto. Nace la teoría de la personalidad autoritaria allí en Frankfurt, Alemania. Y entonces, sí, pero ¿cómo hacerla valer? Ajá. Le dieron un cauce académico, a esas tesis le dieron un color de carácter universitario. Y por otro lado, aquí es donde yo me vuelvo a encontrar con lo que yo enseñé, y para beneficio de muchos de nuestros hermanos de otros lugares que apenas han empezado a oír, lo voy a decir, aunque es prácticamente repetir algo, pero sea pues. Esto coincide, acá tenemos la teoría de la personalidad autoritaria, le dan un color académico para que entonces eso llegue a entrar a las universidades y la teoría de la personalidad autoritaria se empiece a mover en el pensamiento universitario. Oiga, qué interesante, dice bien. Por eso yo estoy, y principalmente de la preparatoria para arriba. De tal manera que por eso yo decía que los hermanos dicen, oiga, mi hijo le gustaba mucho la iglesia, pero nada más entró a la preparatoria y ya no quiere, son los amigotes. Pues sí, nada más que los padres de los amigotes se están quejando de lo mismo. No son los amigotes, es el ingrediente académico. Por eso, los padres tienen que preocupar cimentar a sus hijos en casa, lo que la Escritura llamaría, o lo que yo he llamado, la fe casera. Usted le enseña a sus hijos desde pequeños, les nutre, les mete hasta dentro del alma la fe de Dios. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Es un axioma bíblico. Pero a ver, por otro lado, ¿qué estaba pasando en el mundo? Teníamos encima la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y los hombres se tuvieron que ir al campo de batalla. Las mujeres tuvieron que entrar a la fábrica, por supuesto, y los hijos se quedaron prácticamente solos, y la soledad los empezó a morder, de tal manera que se sintieron defraudados por sus padres que no estaban allí cuando ellos lo necesitaban. Observe eso. Empezó a nacer un sentimiento contra la autoridad familiar, que porque les había fallado. Oiga, termina la guerra y vienen los hombres de la guerra, pero las mujeres ya no quisieron regresar a arreglar biberones y pañales. No, pues ya teníamos el chequecito. Además, las condiciones económicas, yo no estoy juzgando el que trabaje, no. Estoy diciendo que las condiciones económicas obligaron, y los que han manejado esto desde una tutela muy alta dijeron, magnífico, eso es lo que necesitamos para que papá y mamá no estén en la casa. Y entonces nacen los muchachos de la posguerra y se forman en un solo grupo, los que nacieron durante la guerra, o los que ya eran unos niños durante la guerra, y los que nacieron durante la posguerra. Esas juventudes iban a ser las famosas juventudes de los 60s. Ellos traían un sentimiento de reproche en el alma contra la autoridad familiar. Por eso
Pero de eso nacieron luego las pandillas como un sustituto de la familia. Pero veamos esto. De tal manera entonces, que aquí tenemos, y justamente son los muchachos que entran a la universidad, a la preparatoria y a la universidad, en el momento en que está entrando con toda fuerza la teoría de la personalidad autoritaria. Oiga, imagínense, se encuentran esa juventud que se sentía defraudada y reciben la teoría de la personalidad autoritaria. Ellos debieron decir con qué razón. Y esos jóvenes le creyeron, por supuesto, y empezaron a salir los universitarios, los profesionistas de esa generación, sí, pero que ya traían en el alma bien metido la teoría de la personalidad autoritaria. Ahora, escúchame bien, esos muchachos, esa generación, por los años 70, muchos de ellos subieron al pastorado y llegaron a la iglesia con las tesis estas del no autoritarismo, de no a la disciplina, y lo que hicieron fue dar libertad, relajar la moral de la iglesia, acusando a la vieja iglesia de ser tradicionalista, imperativa, de tal manera que entonces se secularizó el ministerio, porque ya no se habla de llamamiento, ya no se habla de ser llamado al ministerio, ahora lo pusieron, discúlpeme, pero el Señor Jesús es el que llama a los hombres al ministerio. Discúlpeme, pero usted no me puede probar lo contrario. De tal manera, entonces, que esos juventudes se constituyeron en los pastores de la iglesia y ya venían con una idea proclive contra la escritura, contra el autoritario. De tal manera que cuando entra la tesis de abandonemos la doctrina, por supuesto que recibió el visto bueno de esa generación pastoral, y que ya muchos de ellos ya eran, por supuesto, eran líderes evangélicos. Por eso estoy diciendo esto, para que sepamos de dónde vino la pedrada. De tal manera entonces que esa generación fue afectada por estas tesis de la cátedra de Frankfurt, Alemania. Le dio sentido ahora. Y entonces, ¿con qué razón esto se empezó, por supuesto, a desmoronar? Y nomás le voy a decir una idea respecto a uno de los participantes de Frankfurt, Alemania, Max Horkheimer. Él decía que los primeros capítulos del Génesis son la línea divisoria entre el autoritario y el no autoritario. Si usted tiene, decía Heimer, la arrogancia de aceptar el mandato del Génesis, del Antiguo Testamento, de subyugar la naturaleza, entonces ha trascendido el umbral del principio filosófico que justifica la subyugación del hombre por el hombre. Así que ahí ve el golpe. Según Horkheimer, las raíces del fascismo estaban en la escritura, y la familia era la primer tiranía y era el germen del fascismo. De tal manera que él decía, este doctor Horkheimer, que fue director del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, Alemania, conocida también como la Escuela de Frankfurt o Escuela de Teoría Crítica, dice, ellos hicieron este concepto académico haciéndolo muy aceptable, de tal manera que este hombre proponía formalmente, fíjese bien, proponía formalmente que como camino único, porque la sociedad estaba oprimida y que necesitaba libertad, liberación, y que la liberación de la sociedad era una revolución hedonista,
decían de la liberación impura racional de la sexualidad. Era establecer el culto a Eros, a lo erótico. Y no me diga que a partir de los años 50 no se empezó a ver eso del amor libre. ¿Por qué? ¿Por un acto espontáneo de las juventudes? No, señores. Aquí había una mano, de tal manera que la iglesia ha fallado en enseñar desde niños la escritura. Desde luego, yo no estoy diciendo, por eso las madres que estaban en casa tenían esa oportunidad, pero aunque trabajen, papá o mamá, en sus tiempos que tienen que separar para enseñarle a sus hijos, para decirles, mire la escritura, Dios ha dicho esto y esto y esto y esto, pero mejor le entregan el cuadrito ese del satanismo, que son los videojuegos, que fueron elaborados de manera formal, fueron de manera deliberada para exaltar la violencia y el satanismo de masas, y de tal manera que tenemos una cantidad impresionante de niños que tienen que usar Ritalin para mantenerlos calmados. ¿Por qué? Porque los padres no quieren estar batallando y le compran el juguetito, ignorando hasta dónde Satán diseñó ese juego. Mis hermanos, aquí vamos a dejar esta enseñanza, que yo espero que usted le vaya dando sentido y diga, oiga, tiene razón, es cierto, y que volvamos a la escritura. ¿Por qué cree que Satán le preocupa tanto que usted conozca la fe? Porque usted es una persona no atrapable. Entonces yo le recomiendo, le ruego, volvamos a la fe preciosa, la fe apostólica, de lo que los apóstoles que anduvieron con Cristo, dice, de lo que nosotros vimos, oímos, vimos, miramos y palpamos, eso es lo que anunciamos. Y luego, pero, espéreme tantito, se me olvidaba, hermano Isaí, que el nuevo pensamiento, el gnosticismo dice que no, como es dualismo, de tal manera que la materia es mala y los sentidos no sirven para entender la voluntad de Dios. Miles predican eso. Miles de creyentes hacen esa afirmación, pero no saben ni de dónde vino, ni en qué corazón nació eso. Entonces yo tendría que decirle a Juan, oye, discúlpame, nos quitas por favor el capítulo 1 de Primera de Juan, porque tú dices que lo que oyeron, lo que vieron, miraron y palparon, eso es lo que ustedes anuncian. Oye, pero los sentidos no sirven. ¿Qué hubo? ¿Qué le parece? Que los sentidos no sirven. Y que la razón y la fe viven peleadas. Ni les enseñan eso, que es gnosticismo puro. Señor, de tal manera que Juan dice, lo que vimos, eso anunciamos. Pero además de eso dice, y nosotros le oímos, y esto es lo que él predicaba y enseñaba el Hijo, y nosotros decimos lo que el Hijo dijo. Y como el Hijo decía lo que el Padre decía, entonces tenía el aval del Padre. Por consecuencia, no solamente eso dijo Juan, señores, les escribimos también. Y entonces cuando yo encuentro a Juan diciendo los escritos, entonces tengo que pensar Evangelio de Juan, donde usted encuentra doctrina que es una hermosura, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, el Apocalipsis, las cartas de Pedro, la carta de Mateo. Alguien me dijo, oiga, hermano Ramos, pero el apóstol Pablo, ¿dónde lo deja? No, discúlpeme, él no anduvo con Cristo, aunque los apóstoles establecieron el fundamento y Pablo después lo explicó, pero él no está hablando en ese momento. Juan está hablando de los 12 que acompañaron a Jesús, entre ellos el que sustituyó a Judas, que fue sustituido de aquellos que dijo, han andado con Cristo desde el bautismo de Juan hasta el día cuando se fue al cielo, o no podía ser sumo apóstol. ¿Qué le parece? Allí nos vamos a quedar, y creo que necesitamos revisar muchas cosas sobre la fe. Hermano pastor, hermano Isaí, que Dios le bendiga y gracias por esta participación. Bueno, gracias a usted también, que nos hace
dar parte y conocimiento de esta estructura tan maravillosa que desde antes de la creación, que todos nosotros existiéramos, el Señor ya lo había diseñado con un propósito para que no nos confundiéramos, y precisamente, pastor, el Espíritu Santo es el que nos guía. Y así como usted lo estaba mencionando, ahí está la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, los que quieran leer cuando tengan tiempo, versículo 16 en adelante, y Pedro diciendo que si acaso no le creían a ellos mismos, bueno, ahí está la palabra profética más segura, volviendo a los escritos ya hablados por los profetas en el antaño. Yo sé que el día de hoy hay mucha manipulación y lo seguirá viendo, mas sin embargo el salmista ya lo había dicho en el Salmo 50:21, estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. No cabe duda que hay una hambre en estos días de la sana doctrina, han manipulado, han trastornado, pero sin embargo seguimos diciendo que aún hay esperanza para aquellos que quieran volver a la senda antigua. Ahí está la antigua versión 1569, la Reina Valera, es una escritura maravillosa donde le han quitado, en las actuales le han quitado, pero sin embargo hay hombres entendidos que sabemos que hay discernimiento espiritual el día de hoy, y le agradecemos acerca de estas enseñanzas de estos hombres, que hay que conocer la historia. Y gracias, pastor. Quisiera si pudiese agregar algo y hacer una oración para ser despedido. Pues solamente agregar que abramos nuestros ojos y nuestro corazón y que volvamos a la sencillez de la fe cristiana. Por otro lado, Padre eterno, te ruego, en el nombre de Jesucristo, que estas cosas que he enseñado, tú sabes que yo soy un predicador que me emociono con hablar de tu Hijo Jesucristo, pero estas cosas, Señor, que el pueblo las entienda, para que puedan ver de dónde viene el problema. De tal manera, Señor, te ruego que bendigas a tus hijos que nos han escuchado por Carolina del Norte, por Nueva York, y tantos hijos que hay en la tierra y que nos han oído. Señor, guárdales en tu misericordia y despierta en ellos el amor por esta fe preciosa, por Cristo Jesús. Amén.